Buenas gente, tal y como os dije la primera vez, no se puede empezar la casa por el tejado y evidentemente yo no puedo empezar un canal de manga y anime sin empezar por definiros estos conceptos básicos. Así que hoy, y para evitar cualquier tipo de malentendido o brometa antes de empezar, vamos a dejar claro de que no vamos a hablar ni de este manga, ni de esta manga, ni de esta manga. Vamos a hablar de esto, del manga tal y como lo conocemos. Papel, tinta y magia japonesa. Para empezar vamos a ver la definición básica y para ello me he bastado de la poderosa Wikipedia para traeros aquí la primera definición básica de manga. Vamos a ver, según Wikipedia, el manga es la palabra japonesa para definir las historietas. Me gusta muy poco la palabra historieta, es que hace referencia a algo tan anticuado, quizás a los cómics de Mortadelo y Filemón, Mafalda y Tintín, que creo que ya están en desuso. Pero bueno, los señores de Wikipedia lo han puesto, ahí se queda. Bueno, sigamos con la definición. Fuera de Japón, que se utiliza tanto para referirse a las historietas, otra vez con historietas, madre mía, qué pesadez de esta gente, de origen japonés, como el estilo de dibujo de estas. Bueno, aparte de los dos apuñalamientos que me han dado con la palabra historieta, creo que en sí no es una mala definición, la verdad. Pero, siento deciros que esta definición tiene un pequeño fallo que ahora vamos a explorar. Básicamente el error de esta definición se basa en pensar en el hecho de que el manga es solo de origen japonés. Y siento decir que esto con el paso de los años tampoco ha sido así, porque la verdad es que en muchos otros territorios también se está creando manga y verdaderamente el manga no es algo que simplemente pueda decir de que es origen japonés, no es algo en plan como decir que toda la pasta viene de Italia o que todo el arroz viene de China o qué sé yo, o cualquier típico tópico que se suele afianzar a un producto, porque no es así. Y vamos a ver efectos prácticos sobre ello. ¿Es Dragon Ball, manga de Akira Toriyama, un manga? Evidentemente, es que si esto ya no es manga, apaga y vámonos, a ver. ¿Es Radiant, un cómic creado por el autor francés Tony Valente, un manga? Sí, por increíble que os parezca, sí que lo es. ¿Es Champlin, de las Shannu, autoras españolas, un manga? Por supuestísimo que sí que lo es también. Y ya para acabar, el último ejemplo. ¿Es Miss Marvel, cómic dibujado por Takeshi Miyazawa, un manga? No, pero según esta definición sí que lo sería. Fallo de la definición. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, vamos a ver, aunque el dibujante sea de origen japonés, si el cómic no se adapta a unas directrices que tiene el manga, no puede ser considerado como manga. A pesar de que las obras occidentales están tomando cada vez más referencias de la cultura oriental, estas, y a diferencia de otras, no respetan todos los matices de la cultura manga, tales como el uso de entramados, una distribución muy concreta de las viñetas e incluso los formatos de publicación. Y es precisamente sobre el tema de la publicación de lo que vamos a hablar ahora, ya que al contrario de lo que podáis pensar, el manga no llega directamente a Japón como nos llega a nosotros, es decir, no llega a través de los tankobons, las kazenbans o cualquier otro formato por el cual se publique el manga actualmente. No, a Japón les llega antes de esta forma, a través de las revistas. Esta concretamente sería la Weekly Shonen Jump, pero no creáis que es la única revista en Japón que publica manga regularmente, ya que normalmente podemos encontrar una gran variedad de estas revistas, como por ejemplo la Kamaru Jump, la Shonen Sunday o la Big Comic Spirits, que estas revistas normalmente se suelen publicar entre una cadencia semanal o mensual, todo depende normalmente de la editorial. Aunque también otro de los términos para diferenciar estas distintas revistas es la demografía. Y tranquilos, que sea ahora mismo lo que os estáis preguntando. Fran, ¿qué demonios es una demografía? Pues os puedo explicar que la demografía es básicamente un sistema de clasificación por edades y sexo que se creó en Japón hace bastantes décadas y básicamente sirve para clasificar en este aspecto de población a los posibles consumidores de las revistas y de las obras que publican los mangakas. Actualmente existen las siguientes demografías. La primera de ellas sería el Kodomo, es decir, el manga para los más pequeños de la casa, que normalmente suele publicarse para niños de entre 5 a 10 años aproximadamente, este sería el badaje.
Y normalmente algunos ejemplos que os podría dar de estas series serían Doraemon o Yokai Watch. Series que no tienen un contenido demasiado maduro, que normalmente son para eso, para niños, no le busquemos más explicación. Y claro, otro de estos ejemplos no podría ser otro que el shonen. El shonen básicamente es el manga por antonomasia. Es el manga para jóvenes, normalmente varones, de unos 15, 14, 16 años aproximadamente, que contiene las típicas aventuras de peleas, batallas, puñetazos y todo lo que nos gusta normalmente de los mangas. Y algunos ejemplos como podrían ser One Piece, Naruto, Bleach, por decir algunos, pero es que la cantidad de mangas shonen que hay no abarca terreno. Y en contraparte al shonen, pues tenemos el shoujo, es decir, el manga normalmente publicado para chicas de unos, lo mismo, 14, 15, 16 años aproximadamente, ya que estas tramas, pues bueno, suelen ser más romanticonas, más sensibleras, pero igualmente maravillosas. Algunos ejemplos, por ejemplo, de que podemos encontrar de esta demografía serían Cardcaptor Sakura de las Clan, o por ejemplo también algunos como Yona, Princesa del Amanecer. Y ahora llegamos al más 18 de la tabla, ya que para empezar tenemos el Seinen, que sería el manga destinado a jóvenes que pasan de los 18 años y que tiene normalmente unas temáticas un pelín más durillas, más a lo mejor por el tema de la violencia, por el tema del sexo o por algún contenido explícito que quizás no sea apropiado para menores. Pero en fin, algunos ejemplos que podemos encontrar de seinen serían las obras de Gantz o de Monster de Naoki Urasawa. Y evidentemente, si el shoujo tenía su contraparte en el shonen, pues el seinen también tiene que tener su contraparte. Y en este caso es el llamado yosei. Yosei normalmente es la palabra especificada para a lo mejor tratar sobre mangas que están dedicados a la mujer adulta de allí de Japón. O sea que con tramas que es más elaborado que el típico amor de instituto que podemos encontrar normalmente en los shoujos. Y algunos ejemplos de estas obras serían, por ejemplo, Amores cuando cesa la lluvia o la clásica y conocida por todos, Utena. Como veis, un curioso sistema que verdaderamente a día de hoy, ¿cómo podría decirlo? ¿Por qué? Aquí tengo la respuesta. Básicamente porque, vamos a ver, yo soy un chico adulto, paso de los 18 años. Mi pregunta es, ¿qué me impide leer un manga Kodomo para niños de 5 o 10 años? O por el contrario, ¿qué me impide leer un manga para mujeres de 18 que sería un yosei? Nada, nada, es que es cuestión de gustos. Y es lo mismo que tenéis que aplicar para este tipo de cosas. Leed lo que os guste, no lo que venga influenciado por a lo mejor una categoría estúpida a la que nadie le hace caso. Pues esto es lo que tenéis que hacer con la demografía. Pasad de ella. Si algo os llama la atención, leedlo simplemente. Pero bueno, porque, a ver, hemos hablado ya de cómo se publica el manga en Japón, pero no hemos hablado de lo que pasa justamente después de que pase por estas revistas, ¿verdad? Pues venga, vamos a dar un repasillo a los formatos y sobre todo para que veáis la gran diversidad de formatos en los que se publica el manga regularmente, tanto en España como en cualquier otra parte del mundo. Hola de nuevo, gente. Esta vez me pongo desde primera vista para que podáis contemplar cómo son las distintas publicaciones del manga. Así que empezamos por lo básico, por lo que os he explicado antes, las revistas de cadencia semanal o mensual que se publican allí en Japón. Y como habéis visto por lo que os enseñé antes, es un verdadero tochal donde cada mes o cada semana se recopilan los capítulos de vuestras series favoritas. Es decir, si nosotros abrimos la Shonen Jump desde el principio, podemos ver que son una asociación de los diferentes capítulos de cada una de las series, como por ejemplo My Hero Academia, One Piece, hemos visto hace un momento The Promised Neverland, en fin, lo básico, todo lo que se está publicando actualmente en la Jump. Pero claro, seguramente cuando estéis viendo esto os preguntáis dos cosas. La primera de ellas, y que seguramente será una gran pregunta que os hagáis todos muchos: Fran, ¿por qué normalmente el manga se publica en blanco y negro? Pues por el simple motivo de que, como os he dicho antes, esto no deja de ser una revista. Es decir, ahora actualmente Japón tiene una densidad de población
bastante más superior que la que es a nivel español y verdaderamente es uno de los países con más población del mundo. O sea, imaginaros la locura que tendría que ser imprimir ejemplares de esto a toda esa población. No sé aproximadamente de cuántos millones estamos hablando, pero creedme que sería una borrada. O sea, los gastos de producción de eso serían una locura verdadera. Entonces, claro, lo más lógico es pensar de que se tenga que imprimir en blanco y negro para abaratar costes. Y además también lo que se hace, y algo muy inteligente por parte de los japoneses, es el hecho de que se imprima la Shonen Jump con papel que, bueno, no es que tenga la mejor calidad del mundo verdaderamente, pero es un papel normalillo, ¿vale? Es por el simple hecho de que allí en Japón el manga es algo bastante volátil, sobre todo en estas revistas. Y lo que suele pasar es que estas revistas, tristemente, acaban tiradas en la basura, o bueno, acabadas destrozadas por ahí, más que nada por el hecho de que esto como se suele decir, es una revista. No es muy distinto de lo que nosotros mismos hacemos con las revistas cuando las acabamos de leer, ¿no? Pues tristemente, esta Shonen Jump y muchas más seguramente habrán visto los copos de basura antes de que acabe la semana. Pero bueno, vamos a lo que importa. Cuando ya termina el tiempo de la revista, o sea, cuando ya se han recopilado unos aproximadamente 8 capítulos de los mangas que se coleccionan aquí, ¿qué pasa con ellos? Pues que se transforman directamente en lo que nosotros ya conocemos. El tankobon, que sería básicamente la unidad de medida básica para explicar lo que serían los distintos formatos de manga publicado. Entonces, ¿qué tenemos en un tankobon? Pues básicamente, lo que os acabo de contar, los 18 capítulos de la serie, ubicados cronológicamente, sin que haya alguna interrupción de ningún tipo, ni nada por el estilo. Normalmente, pues poco más os puedo contar. Los tankobons normalmente son entre unas 120 páginas, 160. Ese sería el tamaño ideal para un tankobon. Aunque evidentemente también los hay más gordos, más finos, más de esto. Mira, si queréis, vamos a hacer un ejemplo práctico. Y os voy a enseñar, ¿veis? Aquí la diferencia de tamaño respecto al formato. Básicamente esto se da por temas editoriales, o sea, no tiene importancia el hecho de que a lo mejor un tankobon, como en este caso, sobresalga unos centímetros por encima del otro. Es simplemente algo estético, algo que han querido remarcar las editoriales y un formato para que lo puedan imprimir bien ellos. Está. No tiene más, no le des importancia. Ahora vamos con la siguiente categoría, que básicamente yo mal denominaría como 2 tomos tankobon pegados. Hablamos, como no, del bunko. Y en esencia, pues bueno, es lo que os he dicho. Un manga con mayor volumen, que no deja de ser en esencia eso. 2 tomos de una serie regular, compilados. Y de hecho, vamos a ver la prueba. ¿Veis? Estos son 2 tankobons que aunque no pertenezcan a la misma serie de la que os voy a hablar aquí, si los juntamos, veis que aproximadamente tienen un volumen bastante parecido. Aunque, bueno, también tengo que decir que Berserk es una serie bastante más densa que Shokugeki no Soma, y por eso veis esta pequeña diferencia de páginas. Aunque verdaderamente un bunko no deja de ser eso. 2 tomos de una misma serie. Y normalmente los bunkos aquí reciben una nomenclatura que no me gusta para nada, que es llamarlos ediciones deluxe. ¿Por qué no me gusta esta definición? Porque básicamente deluxe no tiene nada. Estoy definiéndolo como lo estoy definiendo. Son 2 tomos tankobon pegados. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de lujo, ya que la máxima esplendor de las mangas suele ser esta edición, la edición Kazenban. Una edición que, por el contrario de lo que os pueda parecer, no se da cada tanto tiempo como los tankobons o los bunkos. Básicamente, la edición Kazenban se da a lo mejor por reconocimiento a un cierto artista o un cierto mangaka que ha cosechado mucho éxito con su obra. A lo mejor suele pasar por el 20 aniversario o por unas décadas de aniversario del autor, por batir los récords de una revista, o por cualquier otro motivo que la haga ser una gran obra que merece una edición de este estilo. ¿Por qué más que nada? Porque, a ver, por grosor, primeramente nos encontramos con algo que sería una bunko, porque como veis
puede esto compararse con bastantes tomos del manga, pero lo que diferencia a este formato de un Bunko sería básicamente las siguientes cosas. Para empezar, algo muy maravilloso de estas entregas son los extras, y qué mejor extra que ya al principio es tener una cubierta totalmente personalizada. Como veis, algo genial, que esta de Fullmetal Alchemist es una delicia porque va con este plástico transparente que recuerda los símbolos del alquimista, y encima también con el propio título para dar paso a la traducción original de Hiro Morakawa. Vamos a volver a poner por aquí. Páginas de seda, cosa súper chula, con otra ilustración nueva de Hiro Morakawa. Y lo que os decía antes, páginas a color. ¿Qué tiene de particular las páginas a color?, os preguntaréis. Las páginas a color normalmente son una especie de mini reconocimiento dentro de las editoriales que se les da según a qué artistas cuando empiezan a publicar en la revista. Es decir, normalmente una revista como la Shonen Jump o la Kamaru Jump o la que queráis suele publicarse en blanco y negro, como habéis visto. Pero para premiar a ese artista por a lo mejor algún logro conseguido, también de la misma forma que se hace con las Kazenban, se le permite publicar un par de páginas a color, a lo mejor, lo que sé, lo que podría ser una portadilla, a lo mejor una escena muy deseada por los fans, o algo que verdaderamente cause un impacto visual y que sea como un premio para estas. Entonces, como estáis viendo, como esta pedazo de imagen de los hermanos Enric en Fullmetal Alchemist. Y mira, si lo queréis comparar, vamos a ver lo que pasa con esto mismo en un tomo tan común. ¿Veis? Esto es lo que pasa. Que viene escaneado en blanco y negro y se pierde el matiz de la portada y de la fabulosa imagen a color. O sea que por eso mismo os digo que las ediciones Kazenban suelen ser un verdadero lujo y son una gozada. Ya lo que estabais esperando, porque ahora sí que sí, vamos a hablar de lo que es para mí, o como yo entiendo verdaderamente, una edición deluxe. Y para esto hablamos de Bastard, la Complete Edition. ¿Por qué voy a deciros de que esto sí que es una verdadera edición deluxe? Para empezar, escuchad. Tapa dura. Os aseguro que pocos mangas vais a ver publicados normalmente en tapa dura, por el simple hecho de que no salen los costes. Así de claro. Y valen lo que valen estas ediciones. Pero bueno, no solo me voy a quedar en esto. ¿Qué lo hace tan especial esta edición? Pues mira, básicamente, como podéis ver, como pasa en la Kazenban, una sobrecubierta, y este de seda, una lámina holográfica chulísima, que si veis estáis viendo este reflejo de la cámara, un hiper mega póster que no despliego por completo porque si no acabaríais flipando. Y una particularidad de esta edición que a mí me sorprendió bastante es el hecho de que no solo adapta ya de por sí todo lo que serían los capítulos originales de manga, no, es que encima el propio Hashiwara ha dibujado, bueno, mejor dicho, ha redibujado parte de esta obra. O sea que imaginaos, eso ya es como el summum, es como ya decir, venga, si encima el propio mangaka se molesta a redibujar su historia, ¿quiénes somos nosotros para criticarle? O sea, si esto no es de lujo, que baje quien se lo vea, que baje el propio Tezuka y lo vea. Encima, fijaros, es que ya la comparativa es súper odiosa. Fijaros en el tacobón y fijaros en esta monstruosidad. A ver, ¿esto no es digno de llamarse edición de lujo? Más que esto otro. Que aunque a pesar de que el tamaño más o menos se pueda comparar, no tiene ningún tipo de extra, ni páginas a color, ni nada. Son solo los dos tomos pegados. Pues entonces... Y bueno, gente, eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este primer vídeo de introducción al manga. Que sobre todo os suscribáis si no lo estáis, le deis a like, lo compartáis y, importante, dadle a la campanita para que os lleguen las suscripciones de los demás vídeos, porque YouTube últimamente pasa bastante del tema de enviar las notificaciones, o sea que por si acaso, aseguraros. Mi nombre es Fran Infantes, esto es Otaku Gen y esta es vuestra casa.